Bienvenidos a La Voz del Contador Privado, un programa de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica para que todos estemos actualizados en temas que pertenecen a nuestra profesión. Y bueno, hoy tenemos un programa especial porque es un programa internacional. Tenemos una visita desde México que ahorita les vamos a presentar. Primero, permítanme presentarles al CPI José Becerra Muñoz, quien nos acompaña de parte del despacho Moore. Bienvenido, Becerra. Muchas gracias, Kevin. De verdad, qué gusto estar saludando a todos los colegas el día de hoy. De verdad que tenía tiempo que no venía, pero de verdad, con todo gusto. Me encanta compartir aquí con todos los colegas y totalmente dispuesto a la conversación de hoy. Siempre es un gusto tenerlo de vuelta. Hace ya un año y resto que usted no venía por acá. Más o menos, Bienvenido, sí. ¿verdad? A su casa. Sí. Y bueno, también tenemos la grata visita desde México, por eso les digo que es un programa especial. Y tenemos aquí a un especialista en precios de transferencia. Su nombre es José Manuel González García y hoy nos va a enriquecer con este tema tan importante para nuestra profesión. Bienvenido. Muchas gracias, Kevin. Y nada, yo feliz de volver a Costa Rica y compartir un poco las experiencias con todos ustedes. Muchas gracias, ¿no? Quisimos aprovechar su grata visita pues para que hablemos de este tema. Pero primero, para que nos ubiquemos y podamos desarrollar este tema, vamos a preguntarle al CPI José Becerra Muñoz. ¿Quiénes tienen que tener el estudio de precios de transferencia y quiénes tienen que presentarlo, informarlo? ¿Cómo está esa situación actualmente en Costa Rica? Claro que sí, Kevin. Amigos, vea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la declaración de precios de transferencia o el estudio de precios de transferencia de la Administración Tributaria en el reglamento nos indica que tienen que tenerlo los grandes contribuyentes, las personas de zona franca y todos aquellos que tengan transacciones mayores a 1000 unidades tributarias entre vinculados. Pero ojo, también nos dice la ley que toda persona física o jurídica debe demostrar que transó valores de mercado con su parte vinculada. Eso quiere decir que engloba la totalidad de los contribuyentes en Costa Rica, ¿verdad? Demostrar que transó a valor de mercado. Y una cosa que no lo tienen clara las personas, porque también se van a que solo los grandes contribuyentes y los que están en zona franca tienen que tener en un momento la declaración. Ojo, la administración todavía no ha puesto el sistema en que se pueda subir la declaración de manera automática, pero los grandes contribuyentes le están solicitando que presente el formato que está de la 195, creo que es, perdón si se me va, pero en formato PDF que lo publicó en una resolución. Correcto. Que por favor, en caso, no es que lo solicita que lo presente en un momento determinado, pero si le está haciendo una auditoría, le puede requerir que presente la información en la declaración en PDF y se lo envía a la declaración. Ojo con esa parte porque también no se toma en cuenta que hay empresas que pueden ser pequeñas, pero que están teniendo operaciones mayores a 1000 salarios base, ojo, 462 millones de colones, con su parte vinculada. Puede ser que le venda material, que le venda algo y aquella revenda. Y eso ya le da obligación de tener el estudio y en su momento tener la declaración y presentarla. Ojo con eso, porque mucha gente no lo ha tomado en cuenta acá. Sí, estimados colegiados, es importante lo que dice el CPI José Becerra, porque definitivamente tenemos aquí reportes de que cuando han habido fiscalizaciones de algún tipo, parte de los requisitos o información que están solicitando es también, además de lo que le pedí, por favor, el estudio de precios de transferencia. Sí. Porque vimos aquí en nuestra base de datos que usted, a través de facturación electrónica y más, tiene transacción con una vinculada. Sí, sí, claro. Tributación se puede dar cuenta ahora con la factura electrónica, muy buen punto. Sí, y bueno, además de eso, entender que el tema de precios de transferencia no solamente para fines tributarios se está dando, sino que los contadores públicos autorizados cuando hacen auditoría financiera, ellos ven que hay vinculada, si no tienen el estudio de precios de transferencia, lo ponen como un hallazgo. Sí, claro. Metiéndonos en lo que es la parte de contadores públicos, claro, dentro de un informe de auditoría, viene lo que son las operaciones con parte vinculada. Una vez que ellos detectan esta parte, le piden que por favor si tienen un estudio de precio de transferencia y lo ponen como un hallazgo si no lo presentan. Y es un hallazgo muy fuerte porque de acuerdo a la normativa, la reglamentación y todo, aunque por el lado de la administración tributaria no estén haciendo ciertas cositas que deberían de estar haciendo, pues el auditor sí tiene que especificar con un hallazgo de que esto no se está cumpliendo. Por supuesto. Y es aquí entonces, compañeros, donde vamos a entrar a hablar con don José Manuel
González García, quien es experto en precios de transferencia. Él es mexicano, pero vean qué interesante, él ha llevado este tema de precios de transferencia por todo lado y hoy le toca vivir nada más y nada menos que en la hermosa tierra de Pereira, Colombia, donde también está desarrollando pues este tema. Don José Manuel, vamos a comenzar conversando con usted. Nos gustaría como contadores privados que nos hiciera una breve reseña de cómo está este tema en México, cómo se desarrolló en México, oportunidades que hubieron, problemas que hubieron, y qué tal también si metemos una parte para hablar de cómo está eso en Colombia. Sí, claro. Realmente, déjame hacer una cronología y tratar de ubicar cómo ha sido el avance, digamos, en América Latina y cómo, digamos, tristemente, pues Costa Rica ha quedado un poco relegado hay que ser realistas. En todo este ámbito internacional que surgió desde 1997 con México. Fuimos el primer país en Latinoamérica en hacer precios de transferencia, no sabíamos. Yo estaba en el SAT en México y se nos dijo, bueno, hay que crear un área de precios de transferencia. En ese momento solo sabíamos que era subfacturación y sobrefacturación cuando hay operaciones internacionales, pero nada que ver con precios de transferencia. Entonces, ustedes se han de imaginar, pues nos tocó desde cero crear no solo un equipo técnico, sino en dar el apoyo, digamos, de leyes, de normas que se iban a presentar en algún momento en Congreso para que fueran aprobadas, y estábamos en cero. O sea, lo único que teníamos para ver o como ejemplo era lo que estaba haciendo Estados Unidos, y afortunadamente se contó con mucho apoyo del IRS y fuimos avanzando. Entonces éramos, vaya, un equipo 4 o 5 personas. Si hoy vas al SAT en México, es un mundo de gente, ¿no? Entonces usted trabaja en el SAT. Sí. Y para para los compañeros, SAT, vamos a ver si estoy bien, significa Sistema de Administración Tributaria. Así es. Sí, bueno. La Secretaría. Es como decir aquí la DGT. Sí, exactamente. Es como el SUNAT en el Perú, el CENIAT en Venezuela. Y sí, me tocó a mí allá en México, y repito, estoy hablando del año 1997. Hubo algunos acontecimientos importantes que nos impulsaron más. Que en el 94 se firmó el Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos. En el 95 ingresamos a la OCDE, ¿no? Entonces eso fue un impulso y una presión, pues, para acelerar este proceso de crear algún mecanismo que nos diera, digamos, las herramientas fiscalizadoras para ver que las empresas multinacionales pues no estuvieran traspasando dinero fuera del país con el abuso de precios de transferencia. Eso fue en el 97, en el 98 ya estaba Argentina, posteriormente fue Venezuela, creo que en el 2000 o en el 99, siguió Perú, etcétera. Colombia entró en el 2002. Y solo para que se den una idea, estamos hablando del que el primer país fue en el 97 México, y las primeras formalidades, digamos, de precios de transferencia acá en Costa Rica, creo que fueron en el 2013. Sí, con el decreto. Pero aunque había un concepto en el 2003. En el 2003 había el concepto de que había una directriz interna que decía que podían hacer estudios de precio de transferencia. Se hizo una acción de inconstitucionalidad, sin embargo lo avaló de que se podía hacer la Administración Tributaria estudio de precio de transferencia adecuado a lo que eran las guías de OCDE, ¿verdad? Exacto. Que eso es bien importante, es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque si hoy en día tú me dices cómo están las cifras, digamos, de cómo ha afectado, o más bien en qué ha ayudado precios de transferencia, se ve
una disparidad muy grande entre los países que iniciaron precios de transferencia y los países que últimamente lo han hecho, ¿no? Entonces, sí fue importante tener, digamos, una ley, un marco sancionatorio que ayudó a ambos lados. ¿A qué me refiero? Tanto al fisco, que en ese momento yo era fisco, como a las empresas. ¿Por qué? Porque el fisco lo que hace con una ley de precios de transferencia es proteger su base gravable. Correcto. Pero, ok, ¿y qué hay por parte de las multinacionales? Pues hay que protegerse de la doble tributación. Entonces era un gana-gana en donde habría que poner una ley que sí me meten a mí como una empresa, como un contribuyente, dentro de un marco de ley y un marco sancionatorio si no se cumple. De hecho, la carga de la prueba desde un inicio se dio al contribuyente, pero también qué beneficios puedo tener a través de esta ley. Entonces, eso es importante mencionarlo. Entonces, digamos que desde el año 97, 98, digamos principios ya del 2000, ya en América Latina estábamos en precios de transferencia y llegó una segunda ola. Esta segunda ola fue, digamos, el movimiento BEPS, que nació del G20 y de la OCDE, apoyado por la OCDE, en donde ya se puso mayor énfasis con toda la experiencia que habían tenido los países hasta ese momento, que estaba bien, que estaba mal, que hay que hacer mejor, y se hicieron, bueno, hubo un resultado de 15 acciones BEPS que la OCDE recomendaba a través de países miembros y no miembros de la OCDE, que el éxito fue tal que de los 30 y tantos países miembros de la OCDE se añadieron más de 100. En decir, listo, eso está interesante y yo también quiero adicionarme y apoyar ese proyecto BEPS a nivel internacional. Ahí, don José Manuel, me gustaría pues mencionar una cuestión. Lo primero es que usted asevera de que los países que empezaron a implementar precios de transferencia con respecto a los que recientemente lo hacen, hay una especie de disparidad. Cuando hablamos de disparidad, ¿usted se refiere a la recaudación que hace el fisco? Sí. En cada uno de ellos. Okay. Mira, te voy a dar unas cifras. En el año 2022, por ajustes a renta, ajustes de precios de transferencia, que hizo Costa Rica, hubo una recaudación de 16 millones de dólares. Ojo, Costa Rica formalizó precios de transferencia para mí hasta el 2019, que es cuando entra ya un marco sancionatorio como debe ser, digamos. Entra a través de la ley 9635, con el artículo 81 bis, dice que se convierte en ley de la República. Que sí, sale en el reglamento, sale, pero tal vez antes estaba el decreto. ¿Por qué lo digo? Porque créanme, la declaración de operaciones con partes relacionadas es el instrumento de fiscalización más importante que tiene un fisco. Entonces no importa que hayas tenido ley. ¿Cómo me doy cuenta si un contribuyente cumple o no cumple? O sea, es una declaración, como casi todos los países lo tenemos, ahí mismo te está diciendo, mira, tuve operaciones con Alemania, con Japón, con España, con México, con Colombia, tuve este tipo de operación, el monto fue de estos millones de dólares, el precio pactado fue esto, y el rango, el estudio que yo hice me salió un rango que estoy dentro de él o fuera, lo que sea, y usé tales comparables. Esa información no necesitas ir a leer un estudio. En una página, la autoridad tributaria tiene perfectamente bien claro qué pasó con ese contribuyente, ¿cierto? Cierto. Pero adicionalmente, eso también le da cierta seguridad a un contribuyente, decir yo ya cumplí y estoy dentro de esto y quedo tranquilo. Pero bueno, regresando a esta situación de cómo Costa Rica presentó, digamos, en el 2019 este último punto de la declaración. México, que fue el primer país en el 97, que en realidad ya estaba en el 95 con la industria maquiladora, ¿no?
ya teníamos reglas de precios de transferencia. Pero tenemos una de las leyes, de las mejores leyes, las más fuertes, de hecho, del 97, 98, 99, esa legislación nuestra pues fue un poco exportada hacia América Latina y hoy la mayoría no tiene una ley idéntica, pero muy parecida, por lo menos te puedo decir que Colombia es una legislación súper parecida a la mexicana, obviamente particularizada por la ley interna. Pero, ¿por qué menciono a México y a Colombia? Porque México inició en el 97, Colombia en el 2002 y ya vimos Costa Rica. En el 2022 la recaudación por precios de transferencia en Costa Rica fue de 16 millones. En Colombia fueron 450 millones de dólares de fiscalización. ¿Dólares? Pero 450 millones lo que de fiscalizó dólares. la administración tributaria. Exacto. Okay. Y en México ¡Qué cambio! fueron casi 1.300 millones de dólares. Ahí estará la diferencia. O sea, Lo que tú estabas hablando es que la administración tributaria hizo ajustes y logró que recaudar ese dinero. exactamente. O sea que el ajuste a renta fue mayor. Sí, El pago de impuestos fue eso. claro. Entonces, vean el tamaño de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, tuvo un instrumento la administración tributaria para Claro. recaudar en México 1.000 millones en ese Así sentido. es. Impresionante. Así es. Sí, bueno, estamos aquí en La Voz del Contador Privado y en agradecimiento a Tecapro y Cyberfuel por su gentil patrocinio. Continuamos hablando de precios de transferencia. En estos momentos quiero volverme un momentito a el tema de BEPS para que los compañeros comprendan qué es BEPS que usted mencionó. Bueno, y entonces sobre BEPS, que según recuerdo en inglés significa Based Erosion Profit Shifting, ¿verdad? Así es. Lo que sería en español Sí, la erosión de la base gravable de la base y gravable. transferencia de beneficios. ¿Podría brevemente, en un minuto, explicar qué es lo que contempla el BEPS y por qué es tan importante cuando hablamos de precios de transferencia? Bueno, sí, BEPS surge de la iniciativa, repito, del G20 para tratar de hacer, y bueno, y apoyado por la OCDE, para tratar de clarificar un poco las normatividades, no las normatividades, la ciencia técnica, digamos, o la técnica propia de precios de transferencia que hasta ese día había, que eran las directrices de precios de transferencia de la OCDE. Y se quería hacer mucho hincapié en dos circunstancias, en dos situaciones. Una era darle mayor énfasis a la sustancia económica y a la creación de valor cuando uno analice las operaciones entre partes relacionadas. Ese fue el fundamento. Entonces, a través de 15 acciones que países miembros y países que se adhirieron a esa iniciativa tenían, digamos, que aterrizar en sus prácticas no solo de precios de transferencia, yo quiero decir hasta todo lo que tenía que ver con impuestos internacionales de los países. ¿Por qué? Porque no solamente tocan precios de transferencia, esas 15 acciones, toman tratados, los tratados bilaterales o los convenios para evitar la doble tributación, se toma, por ejemplo, la capitalización delegada, etcétera. Son muchos puntos que se estaban hablando en estas 15 acciones y que estaban ayudando a cerrar un poquito la brecha de la subjetividad que tenía la revisión, no solo de precios de transferencia, sino todo lo que lo relacionaba como los tratados fiscales para evitar la doble tributación. Dentro de todo este marco BEPS se concluyó en un proyecto de 15 acciones. De esas 15 acciones, hay 4 que hablan directamente de precios de transferencia, que es la acción 8, la 9, la 10 y la 13. El énfasis fue en dos conceptos. Uno de ellos es la sustancia económica, sobre cualquier forma, y
la más importante, creo yo, la creación de valor. Que tiene que ver obviamente con el principio de plena competencia o el principio de arm's length. Dentro del marco BEPS, dentro de estas acciones que acabo de mencionar, las de precios de transferencia, se introdujeron 3 nuevos, le llaman archivos o files, que es el informe local, el informe maestro y el informe de país por país. Es decir, el master file, el local file y el country by country. ¿Qué es eso? Es importante mencionarlo porque hoy en día casi todos los países tienen, es decir, se adhirieron a este proyecto BEPS y hoy en sus leyes tienen o han metido la obligación de estos 3 tipos de informes. El informe local en realidad es el estudio de precios de transferencia que ya estaba. El informe maestro es dar información a la autoridad tributaria del grupo multinacional al que se pertenece y qué juegas tú dentro de toda esa creación de valor de grupo, tú qué juegas ahí. Y el informe país por país ya es una cosa más delicada porque es de entregar pues una radiografía de los ingresos del grupo multinacional al que se pertenece y los ingresos, los costos, las utilidades y algo súper importante, los impuestos. ¿Por qué? Porque las autoridades tributarias quieren ver cuánto paga el grupo en impuestos, cuál es su carga tributaria a nivel mundial y en qué países están quedando esos impuestos. Entonces, este informe de país por país es súper importante, pero solo aplica a grupos que tengan ingresos superiores a 750 millones de dólares. Euros. Perdón, de euros. 750 millones de euros para poder estar obligado a eso. Eso es, digamos, un poquito esa conclusión de lo que se adicionó con todo este proyecto BEPS para las empresas. Es por eso que quisiera que continuáramos con su visión global de este tema y el impacto que ha tenido y ciertos datos que usted incluso estaba mencionando ahorita que ya hablamos del tema de BEPS y ya lo comprendimos. Perfecto. Bueno, hay una tendencia actual, ya tuvimos 2, ¿no? Es el origen de los precios de transferencia a principios del año 2000, bueno, con México en el 97, Argentina, Venezuela, etc. Ese es el origen en América Latina de las primeras normas de precios de transferencia. En el 2013 surge BEPS, para que en el 2015-2016 ya los países metieron dentro de su legislación de precios de transferencia los resultados que acabo de comentar BEPS, es decir, lo del informe local, el informe maestro y el país por país. Hoy hay una nueva, ¿cómo podría decir? Un nuevo tiempo para todo este proyecto de precios de transferencia y de BEPS, que es el pilar 1 y el pilar 2 de BEPS. Y es muy importante porque se toca lo que es la economía digital, que nunca se había tocado, que es súper importante, porque hoy en día tenemos un celular o lo que sea, o uno compra vía internet y bueno, ¿qué país tiene el derecho de fiscalidad, de tributo, si el que lo origina, el que lo recibe, etcétera? Ustedes como contadores saben más que esto. Claro. Y el segundo punto, el otro pilar es el impuesto mínimo global del 15%, que surgió como sus primeros pasos, digamos, 2018. En el 2022 ya se aprobó por todos estos países,
a través de la OCDE, y en el 2024, en enero de este año, se aplicó por primera vez. ¿Qué tan importante es? Pues es muy importante porque indudablemente trata de ponerle un límite a la transferencia de beneficios de los países. Recordemos algo, precios de transferencia puede ser utilizado para manipular esos precios entre partes relacionadas para mandar, digamos, ingresos que debieron haber sido imponibles en el país que los originó, se transfieren hacia otro país con una tasa impositiva menor. Ese es uno de los tantos motivos por los que pudieran traspasar plata. Y obviamente al traspasar ingresos, pues estás quitando ingreso a través de los impuestos de un país hacia el que manda, hacia el que estás enviando. Entonces este pilar 1, el pilar 2, trata de ser más rígidos e imponer una tasa mínima global a las empresas multinacionales. Entonces, a grandes rasgos es, bueno, si alguien tiene una tasa efectiva de impuesto corporativo de menos del 15%, pues ese gap, el diferencial que hace falta, pues se tiene que tributar en algún lugar. Y ese lugar, pues comúnmente va a ser en el país en donde se fue generado. Pero surge algunas cosas que todavía están en camino porque es difícil de aplicar este tipo de situaciones, en que la casa matriz o el país de la casa matriz puede tener el derecho a tomarse ese faltante hacia el 15%. Al fin del día es muy importante porque hay cifras muy reveladoras. Y hablo, digamos, ya no como una empresa multinacional o como un gobierno, sino te lo hablo como alguien interesado en toda esta investigación de fiscalidad internacional, como son los precios de transferencia. Actualmente hay una transferencia de beneficios a nivel mundial de 1.2 billones de dólares. O sea, estamos hablando de millones de dólares. Para que nos demos una idea, el Producto Interno Bruto de México es un tercio de eso. 1.3 billones de dólares es el Producto Interno Bruto de toda Centroamérica y de parte de Sudamérica. O sea, estamos hablando de cifras delicadas. Ese 1.2 billones de dólares causan pérdida fiscal ya directamente por 480,000 millones de dólares. De esos 480,000 millones de dólares, 310,000 millones de dólares es por el abuso fiscal corporativo. 170,000 millones de dólares es por el abuso fiscal de personas. Personas físicas. Sí, o sea, de los ricos, digámoslo así. Y ahora, de esos 310,000 millones del abuso fiscal corporativo, que es la pérdida de ingresos fiscales, 270,000 millones de dólares, fíjate, 270,000 millones de dólares, es la afectación a los países ricos, 310,000 millones de dólares. Y el resto, es decir, los 170,000 millones, los 40,000 millones de dólares sobrantes, que es para los países no ricos, donde entraríamos nosotros, si nos damos cuenta es menor, es mucho menor 40,000 que 310,000. Pero por el tamaño de economía de la afectación, el peso. Exacto, en términos relativos, sí, el golpe es mayor hacia nosotros que a los países desarrollados. Entonces, fíjense de las cifras que estamos hablando. O sea, hablar de pérdidas fiscales, de ingresos fiscales de 40,000 millones de dólares, creo yo que son cifras bastante importantes. Totalmente. Don José Manuel,
Hace unos minutos usted estaba hablando de la transferencia, ¿verdad? De las riquezas hacia otros países y todo este tema, incluso de la contribución mínima. Aprovechando eso, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, que muchos contadores siempre no solamente se preguntan, sino se ponen un poquito pensativos, y es lo siguiente. Precios de transferencia, nos imaginamos que nace por un tema internacional, ¿verdad? Donde se transfieren y erosionan la base imponible entre países. Pero bueno, al menos aquí en Costa Rica también se utiliza entre compañías locales. Sí. Me imagino que internacionalmente también. E incluso ahora Becerra lo manifestaba, pero ¿cuál es el tema allí cuando tenemos dos compañías que ya de por sí están en el rango del 30%, que es nuestra máxima tasa contributiva de impuesto de renta, Sí. y que entre ellas dos se transaccionan? Ok. ¿Cómo podemos ver eso? Porque a veces la administración tributaria podría haber una sola compañía en donde tal vez hay un efecto que le beneficia a la administración tributaria, pero y la otra no lo quiere reconocer. Ok, es lo que comentabas hace un rato, es decir, ¿cómo fiscalizar a dos empresas locales, es decir, dos costarricenses, si finalmente, si uno le cobra de más al hermano? Exacto. Lo que dejó de tributar pues lo va a tributar el... Exacto. ok. Parece Bueno, ser Y se que queda en la misma administración. se queda Sí. la misma administración y parece ser que hay un efecto matemático neto. sí y no. Les cuento por qué. Ajá. El primero de ellos es porque hablemos de temporalidad. Tú puedes tener una empresa, dos o tres dentro del mismo, es decir, que el grupo de varias empresas vinculadas esté dentro de Costa Rica. Pero puede ser que en alguna estés manipulando precios de transferencia y hacerla perdedora. Posteriormente, esa empresa que es perdedora, pues no paga impuestos, por lo menos ese año no va a pagar. De hecho, puede acumular pérdidas y va a pagar pues en el momento en que tenga utilidad. Pero probablemente el siguiente año esa pérdida se la transfiera a otro vinculado a través de una manipulación de precios de transferencia. Con algún mecanismo, porque no solo son precios de transferencia, puede ser a través de un préstamo, por ejemplo. Y esa empresa a su vez puede nuevamente traspasar, manipulando precios de transferencia, hacerla perdedora, y entonces la administración tributaria pues indudablemente no va a tener no va a tener el ingreso impositivo porque se están mandando las pérdidas de una empresa a otra, y puede llegar un momento en que ok, ya les tocó y hay que pagarlo, pero no fue en el momento. Ese es el primero. Es el primero. Un tema de temporalidad. Exacto. Y el segundo es, sí, este primero es un juego de puedes estar jugando con pérdidas. Y el segundo punto es que tú puedes hacer alguna triangulación es decir, tu ejemplo son puras empresas de Costa Rica, locales. Pero puede ser que tú tengas esas mismas empresas aquí en Costa Rica, pero tengas una vinculada afuera. Entonces tú puedes triangular la pérdida de la empresa o del grupo acá y únicamente presentar, digamos, como tú vas a tener una operación con un extranjero, estás obligado a precios de transferencia también de fuera. Mientras tú compruebes que la salida estuvo a valores de mercado, nadie se va a dar cuenta que el rango que hizo quedar bien a la empresa de afuera vinculada contigo, en realidad lo que tiene esa utilidad que está dentro de un rango está con base en una pérdida que tú escondiste a través del grupo. Entonces, enseñas lo bueno para afuera, pero lo malo lo sigues dejando acá adentro. Esa es una triangulación de operaciones. Correcto. Esas son las dos de las causas que puede, de por qué Se justifica. no, exacto, no es tanto de que pues es una ocurrencia de la autoridad. No, y también hay unos puntos, Manuel, porque aquí tenemos uno que son rentas de capital inmobiliario, que son alquileres, que están con una tarifa menor del 15%, ¿verdad? Muchas veces algunas empresas pueden manipular el
el alquiler subiéndolo porque voy a tributar un 15% y la principal está ahorrándose un 30%, ¿verdad? Que es su tarifa. Le traspasa un gasto mayor, le traspasa un gasto ya mayor. Sí, En ese eso punto es, sí hay que tener cuidado en la manipulación de precios de transferencia, decirle a los colegas que nos están viendo el día de hoy que sí tienen que tener en eso, porque están poniendo algunas empresas en rentas de capital que están al 15, tributando alquileres muy altos, porque saben que van a pagar un 15 cuando le están creando un gasto que la otra se aprovecha un 30. Eso puede ser medido por la autoridad tributaria como un tema de precios de transferencia y ajustar, ahí sí podría ser así que sean locales. Sí, de acuerdo. Ya. Sí, totalmente. Bueno, y con respecto a este tema que hemos hoy tratado de verlo con una visión internacional, definitivamente vemos que Costa Rica pues está, como mencionó usted, llamémosle un poquito atrasado, ¿verdad? Un poquito relegado con esto. ¿Cree usted entonces que la administración tributaria debería de meterle más fuerza a esto? Sí, indudablemente, repito, desde el punto de vista del fisco, la mayor herramienta de fiscalización que puede tener es la declaración de partes relacionadas. Y lo que yo sé es que al día de hoy la autoridad tributaria, o más bien el contribuyente, no está obligado a declarar solamente excepto cuando la autoridad tributaria lo pide. Le puede requerir la declaración, porque está en un formato en PDF de una resolución que salió, ¿verdad? Imagínate, o sea, y además muy arcaico, ¿no? Cuando hoy es Sí. intercambio de información, es todo digital, vaya, la declaración de precios de transferencia, por ejemplo, en Colombia y en México ha sido en términos electrónicos desde hace 15 años casi, ¿no? O sea, casi, tú pusiste la ley y fue casi en forma automática que pusieron, digamos, esos instrumentos de fiscalización pues avanzados para el momento. Entonces, creo yo que Costa Rica sí debiera, como repito, del lado del fisco, tendría que poner una declaración formal y obligatoria. Entonces, desde el punto de vista del contribuyente, pues qué bien, ¿no? Qué bueno que no hay un requerimiento todavía, pero también de alguna forma, cuando tú tienes un estudio bien hecho, lo declaras y tienes ya una seguridad de que estás tranquilo. Está tranquilo. No hay, pues, minimizar los riesgos de una auditoría de precios de transferencia. Sí. ¿Iba a decir algo, no? Sí, Adelante, también adelante. tienen que tener también los colegas, bueno, estábamos hablando principalmente para los colegas o cualquier contribuyente que nos esté viendo, la administración tributaria sí está tomando en cuenta aquí algo, es la sustancia. Un fallo que salió hace poco, la administración tributaria había hecho un ajuste para que no crean que la administración tampoco es que está desatendiendo el tema. Le dijo al contribuyente, está bien la operación, está bien que tenga la factura, está bien que le haya hecho la retención de remesas a ese gasto, está bien que me presentó el estudio, pero no me pudo comprobar que era un gasto normal, necesario o real para la empresa. Y le rechazó el gasto, con todo lo que tenía. Entonces sí tenemos que tomar en cuenta que tenía todo, pero no puede demostrar qué es lo que dices tú. Está usando, pero sí toma una herramienta de BET, como es la sustancia de la administración tributaria aquí en Costa Rica, claro, y le hace un ajuste al contribuyente. Porque simuló un gasto. No importa lo que me presentó todos el estudio, la factura, la transferencia, la retención de remesas al exterior del 25%, sin embargo no pudo demostrar que tenía sustancia ese gasto y lo rechaza. No, y eso tiene mucho que ver con lo que comentaba hace un rato de la creación de valor. Claro. Tú puedes pagar algo y deducirlo, ok, pero yo voy a darme cuenta como autoridad si hay una razonabilidad económica de que pagues eso. Porque si tú estás pagando regalías del 5% a un vinculado en el extranjero por una marca en donde yo vengo y te reviso y tus productos que vendes ni siquiera tienen la marca, pues tu estudio que me hiciste presenta que el 5% de regalía que pagas está dentro de un rango, pero no hay la sustancia económica que yo puedo tomar de ese pago, de ese intangible,
O sea, no la hay, entonces lo No la debo de hay. rechazar. Y la como creación dices. de valor, tampoco, Sí, No para hay ese creación de punto. valor. Vean, ¿qué les parece si para ir despidiéndonos del programa Claro. hablamos de algo que nos parece muy importante y es lo siguiente? ¿Cuál es la percepción, primero suya local y luego suya internacional? Percepción, no opinión ni criterio, sino una percepción, porque tal vez no tenemos un estudio, sobre lo siguiente. Nosotros por aquí percibimos que los estudios de precios de transferencia, que en Costa Rica son muy nuevos, comenzaron con un precio para las personas que daban el servicio bastante alto. Creemos que el precio ha ido bajando, probablemente porque hay más profesionales que lo hacen, no sé. Pero localmente, ¿cree usted que esa percepción es verdadera? ¿Ha venido bajando el precio de este servicio? Y además de eso, perdón, cuando las transacciones entre vinculadas no son tan importantes, algo así, incluso el estudio puede ser más fácil de hacer. Más fácil, sí. Y eso lo vemos nosotros. O sea, esto es como materia económica. El valor de los estudios de precios de transferencia es como materia económica. Es como lo que pasa en precios de transferencia que a veces se le explica a la autoridad tributaria. Cuando hay un producto nuevo, pues hay una demanda mayor y hay pocos oferentes, pues va subiendo el valor. Una vez que se va regulando un mercado, pues va agarrando un valor muy a valor de mercado. Perdón que sea redundante en esto, pero para explicarlo, el especialista aquí es Manuel en economía. Pero si tienen que tener en cuenta algo, cuando usted va a hacer un estudio, puede ser muchas personas que le estén vendiendo un documento. Como no tenemos ahorita una administración tributaria que está fiscalizando o que está viendo lo que son como dices tú, las declaraciones, usted está comprando un documento, pero no está comprando una seguridad de que sea una empresa que le esté dando el respaldo de que lo que está en ese documento usted lo pueda defender ante la administración tributaria. Eso es lo que ustedes tienen que medir muchas veces entre el precio que le están cobrando unos profesionales y lo están cobrando otros en ese sentido. La responsabilidad que es, hay mucha gente nos ha comentado a nosotros, es que yo lo compro, a mí me lo venden de otro país, yo lo compro y se lo entrego al contribuyente y no pasa nada. No, la idea sería que usted respondiera en el informe que usted le está vendiendo al contribuyente. En ese sentido es lo que usted tiene que tomar en cuenta en esa parte. Perfecto, muchas gracias. Internacionalmente, ¿cómo lo percibe brevemente? Sí, lo que dice José es verdad. Obviamente al principio pues la oferta de los expertos es poca y bueno, indudablemente la demanda es mayor que la oferta y es caro. Pero ha ido bajando no solo porque han aparecido más oferentes, sino porque ya la mayoría, como ya se llevan muchos años de esta normatividad, ya no son estudios nuevos, ya no son operaciones nuevas, entonces son actualizaciones. Son actualizaciones, claro. De los estudios que se hicieron los primeros años. Entonces, obviamente, ya sin duda el trabajo es menor, entonces los precios son menores. Exacto. Pero hay otro ingrediente, y siguiendo también a José, lo que actualmente tú puedes llegar a ver es que los precios de los estudios de precios de transferencia son bajos porque realmente no se está vendiendo ya tanto el estudio, sino la defensa de los estudios. Es decir, ya no interesa tanto vender un estudio, no sé, barato, sino que estoy vendiendo, por ejemplo, la defensa de ese estudio que se presentó, la solución de controversias con el fisco cuando ya está una auditoría, acudir a algún tribunal fiscal en la defensa de los estudios, y esa es una de las razones por las que también ya el estudio se ha vuelto casi como un commodity. Ahora lo importante es quién te defiende. Entonces todos esos estudios que probablemente en el pasado fueron muy baratos, pues hoy te pueden salir muy caros. Por dos cosas, porque vas a tener que pagar a un experto que te defienda bien o a un experto que pueda rehacer algo que se hizo mal, pues. Entonces, esa es otra de las razones, ¿no? Hoy, digamos, lo que se vende es diferente a lo que se vendía a los principios de la aplicación de la norma. Claro. Y bueno, estimados colegas y amigos de nuestra amada institución,
En estos momentos vamos a condecorar a José Manuel González García por acompañarnos hoy de parte del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Permítame, con permiso. Lo colocamos aquí. No, aquí está. Está muy bien. Por acompañarnos hoy y compartir con los contadores. Comenzamos para que usted pueda despedirse de nuestra estimada audiencia. Bueno, la verdad, primero, siempre agradecer al colegio por la oportunidad que me dan de compartir aquí los temas con todos los colegas y con todo el público que nos ve. La verdad que muy encantado y totalmente a la orden. Me pueden seguir invitando, no hay problema. Muchas gracias, estimado José Becerra. Estimado José Manuel González García, proceda con un último comentario si desea a despedirse de nuestra querida audiencia. Igual, yo soy encantado de estar acá en Costa Rica, siempre me gusta venir para acá y compartir un poquito de las experiencias, lo que se está haciendo, ayudar incluso al fisco. Ayer estuvimos con ellos, nos hacen preguntas, ayudamos. Encantado de pasar un poquito de lo que sabemos y hemos tomado en el pasado. Y una última, es una pregunta. Ya con esa condecoración puedo utilizar el gimnasio, piscina. Usted con esa condecoración queda incorporado de manera honorífica como contador privado costarricense y puede utilizar la piscina, puede utilizar el sauna, el spa, todo. Así es que nos quedamos hoy por acá. Y bueno, gracias. De esta forma despedimos la voz del contador privado, agradeciéndole a nuestros patrocinadores TK y Cyberfuel y a ustedes, invitarlos a que estén siguiendo nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades sociales, recreativas, deportivas, culturales y por supuesto académicas que el colegio tiene para usted. Bendiciones en sus oficios contables.